Bueno, en este grupo de estudio bíblico hemos estado estudiando el Evangelio según San Juan. Como dice Isaías 28:10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así hemos ido desmenuzando la enseñanza de Juan durante los últimos meses. Lo hemos ido estudiando versículo por versículo y hemos llegado ya hasta el capítulo 20. Ya prácticamente estamos a punto de terminarlo porque son 21 capítulos los que componen este evangelio. Pero pues como todos sabemos, fuimos interrumpidos, ¿verdad? Y en este paréntesis pandémico vimos 3 estudios. Vimos un estudio que se llama En estos tiempos de pandemia, que tuvo varias sesiones. Vimos otro que se llamó Si el hombre muriere, volverá a vivir, que también constó de varias pláticas. Y el último que vimos a raíz del Día del Padre, que se llamó Honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, a partir de hoy quiero retomar este estudio del Evangelio de Juan hasta que lo podamos terminar. Creo que así debe ser. Hay que terminar lo que comenzamos y realmente vale la pena concluir esta preciosa enseñanza que está contenida en el Evangelio de Juan. Bien, como todos saben, existen 4 evangelios, ¿verdad? Existe el Evangelio de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Esto no quiere decir que existan 4 evangelios de Jesucristo, ¿verdad? Solo hay uno, solo hay un mensaje. Pero para revelarlo, Dios usó la personalidad de cada uno de estos hombres con la finalidad de darnos una diversidad narrativa. Pero finalmente cada uno de ellos escribió lo que Dios les dijo que escribieran a través del Espíritu Santo. Por eso la Biblia es un libro divino, porque Dios lo inspiró. Entonces, los evangelios, por ejemplo, los primeros 3 evangelios, que son los de Marcos, Mateo y Lucas, se llaman evangelios sinópticos. Sinóptico quiere decir que se pueden ver en conjunto. ¿Por qué? Porque estos 3 evangelios narran cosas muy similares. Pero el Evangelio de Juan, que fue escrito varias décadas después, esto es entre el año 80 y 90, es muy diferente a los primeros 3. Es tan diferente en su contenido que aporta casi un 90% de cosas nuevas que los demás no mencionan. Y cuando yo pienso, por ejemplo, en esta construcción que Dios permitió que se hiciera para narrarnos el Evangelio, a mí se me figura como que Marcos, Mateo y Lucas, como si estuvieran al frente, ¿verdad? Viendo los acontecimientos. Me imagino a uno un poquito cargado a la izquierda, uno viendo las cosas desde el centro y otro viendo las cosas desde el lado derecho, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a narrar lo que narran en sus evangelios, casi todos lo mismo, ¿verdad? A diferencia de algunos detalles, pero básicamente van describiendo lo mismo. Pero cuando Juan empieza a hablar, es como si estuviera atrás de los acontecimientos, ¿verdad? Se pone en un ángulo completamente distinto y empieza a describir cosas completamente nuevas que los demás no alcanzan a ver.
Y desde luego también Juan deja de describir las otras cosas que los demás ya contaron. Entonces Juan es indispensable, ¿verdad?, para cerrar este círculo de conocimiento, para poder entender completamente todo lo que Dios nos quiere narrar a través de estos 4 evangelios. Finalmente, a través de estos 4 autores, podemos conformar la totalidad del mensaje de los evangelios y podemos entender toda la historia completa. Es decir, para entender el contenido de los evangelios necesitamos leer los 4, ¿no? No hay ninguna contradicción entre ellos, más bien son complementarios en sus contenidos, pero sí es necesario leerlos todos para que nosotros podamos entender toda la historia. De hecho, hay algunos autores modernos que han hecho un ejercicio muy interesante uniendo los 4 evangelios en uno solo, con la finalidad de poder poner todos los acontecimientos en orden. Estas obras, y digo obras porque hay varias versiones de estos, se llaman evangelios cronológicos. Es decir, estos autores han unido todos los acontecimientos de los 4 evangelios en uno solo, en forma cronológica, para que nosotros podamos leer en una sola obra los acontecimios narrados en todos los evangelios. Entonces, estos evangelios que se llaman cronológicos son muy interesantes y son muy necesarios para aquellos que se interesan en el estudio de los evangelios. Ok, entonces, pues durante todos estos meses que estudiamos Juan, para mí, no sé, para ustedes, ¿verdad?, ha sido increíble navegar por una serie de enseñanzas muy importantes, ¿verdad? El Evangelio de Juan, a pesar de que está narrado en una forma muy sencilla, tiene verdades muy profundas, ¿verdad? Tú puedes leer el Evangelio en una forma superficial y encontrar muchas enseñanzas, pero también puedes meterte profundamente en él y encontrar verdades teológicas muy, muy, muy importantes, ¿verdad? El autor, ¿verdad?, en la narrativa de este evangelio no se identifica abiertamente como el autor, ¿verdad? Él no dice como Pablo o como cualquier otro, yo Pablo estoy escribiendo esto. Él nunca dice yo soy el autor, ¿verdad? Pero se identifica de alguna forma indirecta. Él es Juan, ¿verdad? El discípulo amado. Él se identifica en este evangelio en primera instancia como el discípulo amado. Imagínate qué forma tan importante y tan orgullosa de presentarse él, el discípulo amado. Yo soy al que Jesús amaba. Increíble, ¿no? O sea, si nosotros podemos ver algo en los evangelios, es que Jesús tuvo círculos cercanos que fueron pues los 12 apóstoles, pero dentro de los 12 apóstoles todavía tenía un círculo más cercano que estaba conformado por Juan, que estaba conformado por Pedro y que estaba conformado por Jacobo, el hermano de Juan. Este era el círculo más cercano, pero la cercanía más próxima que Jesús tuvo fue precisamente con Juan. Entonces, este Juan, el apóstol Juan, es el autor del libro, ¿verdad? Es el primo de Jesús, ¿verdad? Es el primo hermano de Jesús.
porque María Salomé, que es la madre de Juan, pues era hermana de María, la madre de Jesús. Entonces ellos son primos hermanos. Este Juan, ¿verdad?, es el que es identificado junto con su hermano Santiago o Jacobo. Estos son es la misma persona, Santiago o Jacobo, los hijos de Zebedeo, y que a lo largo de los evangelios son rebautizados por Juan como los hijos del trueno. Entonces, este es Juan, el autor del evangelio, que también escribe la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, así también bautizadas, y que también escribe el Apocalipsis de Juan. O sea que tiene un gran peso la escritura de este autor en la conformación de la Biblia. Bien, a través de su narración, Juan nos va dando diferentes señales de Jesús para que nosotros descubramos su identidad. ¿Cómo olvidar a lo largo de este evangelio las declaraciones de Jesús cuando se describía a sí mismo diciendo: yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, el camino, la verdad, la vida, yo soy la vid verdadera. Es increíble cómo solo en este evangelio Jesús se describe de esta forma, ¿verdad?, haciendo alusión a estas expresiones tan grandes y que nosotros podemos identificarlo en una forma muy sencilla, ¿verdad? Vuelvo a decir, expresiones muy sencillas, pero con un profundo significado. En este evangelio también Juan nos presenta algunos milagros que Jesús hizo, ¿verdad?, con el objetivo de avalar las credenciales de Jesús. Por ejemplo, en este evangelio se nos narran milagros tan increíbles como la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Se nos habla de cómo Jesús sana a 3 personas. Se nos narra también la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Aquellos eventos donde Jesús multiplica el pan y los peces y alimenta a una gran multitud. Se nos narra el increíble milagro donde Jesús camina sobre el mar, ¿no?, en medio de una tempestad. Y no solamente Jesús camina sobre el mar, sino que también Jesús hace que Pedro camine sobre el mar unos cuantos pasos antes de que éste se espantara, ¿verdad?, y se empezara a hundir. Pero la narración habla de que tanto Pedro como Jesús caminaron sobre el mar. También se nos dice un milagro extraordinario que generó la decisión de que el Sanedrín pusiera sentencia de muerte sobre Lázaro y sobre Jesús, que fue precisamente la resurrección de Lázaro. Esto no le cayó nada bien a la élite religiosa y mandó matar, o al menos puso sentencia sobre Lázaro y ratificó la sentencia sobre Jesús. El último milagro que se narra también en este evangelio es nada más y nada menos que la resurrección de Jesús mismo. Entonces, algo curioso que sucede en Juan es que él no le llama a estos eventos, no le llama milagros, sino le llama señales. ¿Por qué?
porque a través de estas señales nosotros los lectores debemos identificar quién es Jesús. Entonces Dios se da a conocer a los hombres por medio de Jesús y nosotros conocemos a Dios a través de Jesús, como lo dice Pablo en Colosenses 1:15, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, Dios es espíritu, a Dios nadie lo ha visto ni lo verá jamás, pero nosotros conocemos a Dios, al Dios invisible, a través de la imagen visible que es la de Cristo, que es finalmente el Dios encarnado. Otra cosa que sucede en el Evangelio de Juan es que él repite dos palabras muchas veces. Las palabras que Juan repite mucho en su Evangelio son dos: vida y creer. Estas son dos palabras clave que Juan repite en forma constante y enfática: vida y creer. Vida. Te voy a recordar algunos versículos que estudiamos, ¿verdad?, que precisamente hablan de la vida que Dios nos da a través de Jesucristo. En Juan 1:4 dice: en él, refiriéndose a Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en él cree, refiriéndose a Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es Juan 3:16. En Juan 4:14 leemos: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 5:21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En Juan 6:48 dice: yo soy el pan de vida. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Juan 14:6 Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay más versículos que hablan de vida. Así que esta palabra es clave, es importante, porque Juan nos está tratando de decir que todo aquel que quiera tener vida debe de tomarla de Jesús. La otra palabra clave que les digo que se narra en el Evangelio de Juan es la palabra creer. Juan nos declara en Juan 20:31 precisamente cuál es el propósito principal de Dios al escribir el Evangelio de Juan. Todos los libros de la Biblia tienen un propósito. Cuando nosotros querramos estudiar algún libro de la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es el propósito de este libro, para que nosotros lo podamos entender bien, para que nosotros nos estemos enfocando a qué es lo que
nos quieren enseñar en ese libro? El propósito del Evangelio de Juan está descrito en el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 31. Ahí es donde Dios nos dice cuál fue el objetivo por el cual se escribió el Evangelio de Juan. Y dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio de Juan, que creamos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es decir, en este verso se nos dan las dos palabras clave del Evangelio: vida y creer. Entonces, si te das cuenta, el objetivo que persigue Juan, que está descrito en este verso, está dividido en dos partes. En primer lugar, dice que Dios nos llama a creer. Dice que esto se ha escrito para que nosotros creamos en Jesús. Por eso dice que creamos. Y Él es enfático. No nos dice que creamos en cualquiera o en cualquier cosa, ¿verdad? No nos está llamando aquí en creer en ídolos. No nos está diciendo que creamos en imágenes, en santos, vírgenes, objetos o amuletos que presuntamente son sagrados, ¿verdad? Él está descartando todo este tipo de cosas. Él no quiere que creamos en cualquier personaje que nos ofrezcan las religiones que el hombre ha inventado. No. Él las hace a un lado. Juan nos está llamando a que creamos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios encarnado, porque Jesús es el Mesías, porque Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Salvador del mundo. Nadie, ningún otro personaje tiene estas características. Por eso Juan se enfoca para que nosotros creamos en el Dios verdadero, en el Dios visible que es Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Dice, por ejemplo, en 1 Pedro 3:18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Dice, Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Fíjate, aquí dice una verdad por la cual Jesús es al único en el que nosotros tenemos que creer. ¿Por qué? Porque solo Jesús pagó por tus pecados en la cruz. Nada más. Por esta sencilla razón, no hay otro ser a quien se le deba adorar. Solamente a Dios. Él es el único al cual se le debe de honrar y adorar. A ese Dios trino, ¿verdad? Porque está conformado por tres personas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En este Dios es en quien nosotros debemos enfocar nuestra adoración y solamente confiar en Él para nuestra salvación. Si tú adoras o confías en otro ser, en otro ídolo o en lo que tú quieras, estás cayendo en el pecado que más aborreció Dios de su pueblo. Si tú lees el Antiguo Testamento,
tú te puedes dar cuenta que el peor pecado en el que cayó Israel fue en desviar sus ojos del Dios verdadero y empezar a adorar a ídolos, a imágenes y a otros dioses que los pueblos paganos con los que se juntaron les enseñaron. Y tú puedes ver cómo Dios entra en un gran celo, ¿verdad? Entra en una gran ira y finalmente Dios castiga la idolatría del pueblo de Israel en varias formas y en formas muy severas. Este es el pecado más grave que el pueblo de Israel comete a lo largo de su historia y que está relatado en el Antiguo Testamento, la idolatría. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a caer en este pecado que Dios aborrece y que ha manifestado siempre como algo abominable y detestable? Entonces Juan nos dice, nosotros tenemos que creer en el Dios verdadero. En segundo lugar, este verso, ¿verdad? En este verso Juan nos alienta, en primer lugar, a creer en Dios, ¿verdad? Pero también a creer en virtud de que la consecuencia de creer será tener vida. Como dice el verso que acabo de leer, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, aquí nos está diciendo que la consecuencia de creer será tener la vida eterna. Entonces, esta palabra creer es importantísima. Juan menciona la palabra creer aproximadamente 100 veces durante su evangelio. Así que tú te puedes dar cuenta de la importancia que Dios le da al hecho de que nosotros tenemos que creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es muy importante y es digno de tomarse en cuenta. Entonces, recapitulando esta enseñanza. Primeramente, creer en Dios es lo que tenemos que hacer y creer porque la consecuencia será tener vida eterna. Entonces, creer es muy importante también porque además es la única condición que Dios le exige al hombre para darle salvación. Entonces, esta palabra también recobra esta importancia porque el único requisito que Dios nos pide para darnos salvación es creer. Entonces, si tú lees el Evangelio de Juan, tú te puedes dar cuenta que Dios en este Evangelio repite de diferentes maneras esta verdad central. Creer, creer y creer. Solo te daré 2 ejemplos para ver y reiterar la importancia de esta enseñanza. Uno de estos ejemplos lo podemos encontrar en Juan 5:24. Este es uno de los versículos claves del Evangelio de Juan, porque la claridad con la que expresa esta verdad es increíble. Dice así, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es clarísimo, ¿verdad?
es clarísimo. Otra vez, en este verso aparecen las dos palabras claves del Evangelio de Juan. El que cree, tiene vida. Entonces, aquí se nos está diciendo que precisamente el que crea en Jesús va a cambiar su estatus, es decir, de estar muerto espiritualmente a tener vida y ser librado de la condenación eterna. Otro ejemplo clásico del Evangelio de Juan es Juan 3:16, que precisamente es un versículo alrededor del cual gira toda la enseñanza de este Evangelio. Es muy importante, yo sé que algunos de ustedes ya hasta se lo saben de memoria, y el que no se lo sepa, pues apréndaselo, porque este es el versículo clave del Evangelio de Juan. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto quiere decir a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez estas dos palabras juntas, creer y vida. Entonces, volvemos a ver esta reiterada enseñanza. Y pues para entenderla, pues no necesitamos darle muchas vueltas, ¿verdad? Creo que el que quiera entender estos mensajes que he leído, pues es muy claro. Creer y tener vida son dos palabras que van juntas y una de ellas es consecuencia de la otra. Ahora, en este versículo clave de Juan 3:16 se nos agrega una información adicional. Además de la invitación a creer y de tener vida en consecuencia, se nos habla de la motivación que Dios tuvo para venir al mundo para salvar al hombre. Y dice que fue el amor. Dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Es decir, aquí, aparte de que se nos dice creer y tener vida, Dios nos dice que el motivo de Dios para con nosotros fue el amor. Dios ama a sus criaturas, a las cuales no deja en el desamparo, sino que viene a morir por ellas y de esta forma rescatarlas y salvarlas. Como nos dice el Evangelio de Juan, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que estaba perdido? Pues tú y yo. Entonces, uniendo toda la enseñanza, vemos que Dios tiene un motivo, que es el amor. Manda a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, que somos tú y yo. Entonces, finalmente, este es el eje central del Evangelio. La certidumbre que Dios le da al hombre que cree y que por el hecho de creer obtiene la vida eterna. Y fíjense, como les dije hace rato, que el creer es la única condición que Dios le pide al hombre. ¿Por qué? Pues porque la salvación se adquiere a través de un acto de fe. Porque la salvación es por gracia, es decir, la gracia es el regalo inmerecido que Dios le da al hombre. Si te das cuenta, la salvación no podría ser de otra forma. ¿Quién pudiera hacer los méritos suficientes como para ganarse la salvación? Nadie, absolutamente nadie en el mundo. Por lo tanto, la salvación
es por la fe y es por gracia. Es decir, es un regalo que Dios le da al hombre que quiere creer. Como dice en Efesios 2, 8 y 9. Dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Dice este verso, dice, ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse por alcanzar la salvación. Esto es clarísimo. Aquí Pablo desmenuza la verdad de la salvación y descarta cualquier otra cosa que el hombre quiera hacer para salvarse. Dice, no. La salvación es un regalo de Dios que solamente tienes que recibir. En esto no hay mérito de nadie, ¿verdad? Este es un regalo que Dios le da al hombre que quiere creer. Así que nadie puede jactarse, ¿verdad? Ninguno de los que lleguemos a estar en el cielo va a poder jactarse y de decir, yo estoy aquí en el cielo porque yo hice esto, o dejé de hacer esto, o porque fui esto y dejé de ser lo otro. No, nadie puede jactarse de salvarse, porque quien se salvó fue el único capaz de estirar su mano y recibir de la mano de Dios el regalo de la salvación. Entonces entendamos esta verdad. La salvación no es un pago que Dios le da a alguien, es un regalo. No se le da a nadie por portarse bien, porque dice la Biblia que nadie se puede portar bien. La salvación no es por hacer obras, porque finalmente no todos pueden hacerlas. La salvación no es por cumplir una serie de ritos que impongan las religiones, porque esos ritos ni Dios los conoce, ni Dios los avala, ni tampoco sirven de nada. Yo sé que esto puede chocarle a la mente de algunas personas, ¿verdad?, que han sido enseñadas y se han acostumbrado a lo que enseñan la mayoría de las religiones, ¿verdad? Que la salvación es algo que tú te debes de ganar por medio de tu esfuerzo y de tu buen obrar, ¿eh? Pero la presencia de Cristo en este mundo echa por tierra precisamente todos estos pensamientos. ¿Por qué? Porque si tú pudieras salvarte por ti mismo, por lo que hagas o por lo que dejes de hacer, entonces no habría tenido ningún sentido que Cristo viniera a morir por ti en una cruz y pagar en ella tus pecados. Así de sencillo. Si el hombre, por lo que hiciera o dejara de hacer, pudiera alcanzar la salvación, entonces, ¿qué caso hubiera tenido que Cristo viniera a este mundo? Entonces, la presencia de Cristo en este mundo echa por tierra todos esos argumentos que nos dan las religiones para que nosotros podamos alcanzar la salvación por nosotros mismos. Pablo dice en Gálatas 2:21, dice, no desecho la gracia de Dios. No podemos hacer a un lado el regalo de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, dice, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, si yo por cumplir ciertos mandatos pudiera hacerme justo,
ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Te das cuenta? Entonces, la misma presencia de Cristo desecha todas estas cosas que las religiones enseñan para que nosotros podamos salvarnos. Entendamos pues entonces que la salvación no es una obra que el hombre construya a través de su vida. No. La salvación ya es una obra consumada por Dios en la cruz. Y lo único que tienes que hacer para tener acceso a ella y beneficiarte de ella es creer con todo tu corazón en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Esta es la única forma a través de la cual tú vas a poder alcanzar la salvación. A través de un Salvador, quien hizo todo lo posible para poder poner la salvación a tu alcance. Porque de otra forma no puedes tú alcanzar la salvación. Déjame leerte otro verso a través del cual Pablo nos explica esta verdad. Y me estoy refiriendo a Filipenses 2, del versículo 6 al 8. Dice así, hablando de Cristo, dice, aunque Él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, está hablando de Cristo, dice, en cambio, Jesucristo renunció a los privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Debo aclarar una cosa, que aunque el sacrificio de Jesús está disponible para todo aquel que lo quiera aceptar, en todo momento Dios le deja al hombre la libertad de creer o no creer. Dios no se impone a la fuerza, sino que le deja esta decisión al hombre para que en forma voluntaria la tome o la deseche. Por esta razón, Juan hace una diferencia en su evangelio y nos da a entender que Dios divide a la humanidad en dos partes, en los que creen y en los que no creen. Y nos habla de las consecuencias de hacerlo y no hacerlo. Esta es otra de las cosas que Juan nos da muy enfáticamente. Para Dios solamente existen dos clases de personas en el mundo: los que creen y los que no creen, los que se han de salvar y los que no, los que han de ir a la vida eterna y los que han de ir a la condenación eterna. Y todo pende de un hilo: de creer en la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz. Entonces, si te das cuenta, a través de la lectura y del estudio de este evangelio, y en general de toda la Biblia, nosotros vamos sumando y entendiendo todas las verdades que Dios nos va revelando. Y de esta forma nosotros vamos entendiendo cuáles son las motivaciones, las intenciones
y los propósitos que Dios tiene para con nosotros los seres humanos. Es decir, Dios revela que Dios ama al mundo y ha hecho todo lo posible para que el mundo vaya hacia Dios. Y esto es a través de Jesucristo. La intención de Dios es, como lo dice Pablo en 1 Timoteo 2:4, dice que la intención de Dios es que todos los hombres sean salvos, es decir, que todos los hombres se salven y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Este es el gran propósito que Dios nos revela en su palabra. Dios quiere que todos los hombres se salven y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero como te dije hace un momento, esto no depende de Dios. Esta es una decisión que Dios te ha dejado a ti para que tú en libertad decidas creer y tener vida eterna. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que la semana que entra ya vamos a empezar a retomar, ahora sí, el Evangelio de Juan. Vamos a empezar a estudiar lo que es el capítulo 20. Así que te voy a pedir, por favor, que en la semana leas el capítulo 20 del Evangelio de Juan para que ya empecemos a estudiarlo a partir de la semana que entra.